Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Este programa que hacemos con mis compañeros Guillermo Laferrier. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿qué tal? Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Y Marcelo Marienhoff, nuestro hombre acuático. Ya vi que te dicen en las redes el hombre del agua, Marcelo. Sí, acá siempre flotando. Sí, algunas damas le mandan saludos, guarda. Bueno, sí, sabemos que es el galán. Bueno, vamos a hacer la segunda parte de Iwo Jima, señores. Me dejaron una semana entera con una banderita en la cima del monte esperándolos. Así que vamos a terminar de contar esta batalla y vamos a contar qué es lo que viene. No sé si de inmediato, porque tenemos otras batallas en lista, pero las consecuencias y qué pasó después de Iwo Jima. Así que veníamos contando esto de hablar un poquitito de la política, de la geopolítica y qué es lo que pasó alrededor de esta batalla, luego de que la contemos específicamente. Guille, ¿largas vos? Sí, bueno, estuvimos hablando en la semana pasada, dimos toda la primera parte de esta batalla de Iwo Jima, explicamos el porqué de esta isla volcánica perdida en el medio del Pacífico, difícil de encontrar sin una lupa gigantesca. Era el problema de los bombardeos estratégicos sobre Japón y básicamente tener algún lugar, una pista para los aviones B-29 que tuvieran algún problema para aterrizar y hacerlo antes de las pistas donde originalmente salían en las Marianas, o bien, principalmente se esperaba poder tener aviones de escolta, los P-51 Mustang, para que pudieran acompañar a los aviones en todo el trayecto de la ejecución del bombardeo y disminuir así las pérdidas. El combate se obligó al transporte de alrededor de 100.000 marines para poder desembarcar en la isla. Una flota inmensa que comentó Marcelo y que hizo un fuego devastador de 3 días sobre la misma para poder ablandar las posiciones, que no fue muy efectivo por causas que, si ven el programa, van a ver que las explicamos bien, y quedamos con que se conquista el primer objetivo, que era un monte que está sobre el extremo izquierdo de la isla. Que era Voy a ir a exacto, el al monte mapa. Suribachi, con la famosa foto. ¿Querés que me quede en esta? Le pregunto más a Jorge que va a seguir o en la otra que se ve más el Suribachi, Jorge. No, me parece que esa es buena. Está bien, dale. ahí Esa lo es buena vemos para en el contar. extremo izquierdo, al monte Suribachi, que en realidad es la única estribación importante que había como un lugar para definir el terreno en la isla, ¿no? Y se ven también en esta imagen las dos pistas, una de ellas que va a ser conquistada casi de inmediato, que eran el objetivo principal de toda la operación. Entonces, cierro. Terminamos el capítulo anterior con la conquista del monte Suribachi, una idea de que la cosa estaba terminada, pero en realidad Kuribayashi, que era el comandante japonés, se había fortalecido en la profundidad de la isla y la parte más dura, más sangrienta, viene ahora. Listo, sí, y con una cantidad de pérdidas impensada también, digamos, o sorpresiva. Tal cual. Sí, tal sí. cual. Una cantidad de bajas muy, muy importante. En 3 días habían tenido más de casi 3.000 bajas. Es una barbaridad. Una barbaridad. Está bien, estamos hablando de 3.000 bajas en 3 días, contando muertos, heridos, desaparecidos y demás, pero sigue siendo un número muy elevado. Lo que va a suceder es, para los que están viendo el mapa, una vez o casi al mismo tiempo de que se está asegurando el monte Suribachi, esa altura, el resto de la quinta y cuarta divisiones de infantería de marina tienen que girar desde donde está la playa, como haciendo un barrido, para apuntar hacia la parte donde la isla se está ensanchando. Claro, para los que no están viendo, discúlpame, Jorge, vendría a ser como un triangulito, cuyo ángulo, digamos, más finito está al sur, que es donde está el monte, y después hacia arriba una isla diminuta, como bien hemos explicado la vez pasada. Y después hacia arriba se va agrandando. Entonces, la verdad que viéndolo así, habían conquistado un poquito. Sí, no. La famosa punta.
sea, apenas estaban, tenían un pie firme, Claro. apenas. Al girar, se les van a formar las dos divisiones, un frente al inicio de unos 3,5 kilómetros, que es el ancho de la isla, en ese triángulo, esa punta del triángulo, y tienen hacia adelante 2 aeródromos terminados y un tercer aeródromo mucho más al otro extremo en construcción. Los aeródromos son fundamentales para esta operación. Y entonces van a empezar a ir tomando. ¿Qué es lo que les va a pasar? Perdón, Jorge, porque vos dijiste hay un tema de distancia que es importante. 3 kilómetros de frente. En 3.000 metros de frente, los Marines colocan 2 divisiones, más o menos 30.000 hombres. Es muchísima la concentración de efectivos. Codo contra codo. Claro, es un frente muy estrecho, casi. muy estrecho. O sea que hay una capacidad de combate infernal. Yo creo que lo comentamos la vez pasada, pero por las dudas pregunto. ¿Cómo es la geografía esa? O sea, sacando el monte, después lo demás es una planicie, porque si no, 3.000 metros es la nada misma. Son alturas muy menores, con un terreno rocoso y en algunos lugares volcánico, sin grandes lugares que puedan servir como objetivos para decir, bueno, este es un punto donde se domina bien el terreno. No hay mucho, es una isla desértica en ese sentido, en cuanto llana en el sentido de que no hay grandes obstáculos importantes. Sí, ese terreno rocoso que permitió a los japoneses, con un trabajo que solo los japoneses pudieron haber hecho, es de las fortificaciones y kilómetros de túneles que hicieron. Está bien. Sí, bueno. Sí, no, incluso la vegetación es un obstáculo, pero tiende a ser achaparrada, no hay una selva así tupida. Claro, no es Saipán. Claro, tampoco se escondían, digamos. Exactamente, No. pero esa vegetación achaparrada permitía cubrir los búnkers, las bocas túneles, de fuego cubiertas, los túneles y demás. Y es tan fuerte esto que cuando se disponen las dos divisiones, como vos decías, codo a codo para avanzar, el primer día, es decir, del avance, que será entre el 20 y el 21, apenas avanzan entre 400 y 800 metros. Eso marca, es decir, en proporción con el número que contaba recién Guillermo de soldados americanos, marca la fortaleza de la defensa y de la estructura de defensa que había armado Kuribayashi. Sí, las bajas eran terribles, se compraba cada metro a litros de sangre americana. Claro, porque lo que hay que entender, ¿no es cierto?, para aquellos que nos están escuchando y viendo, es que esos 400 metros que habla Jorge, no es que hicieron 400 metros caminando, no, esos 400 metros se hicieron combatiendo cada 5, 6 metros, 10, depende cómo estuvieran, distintas posiciones de tiradores japoneses que estaban de a 2, de a 3, de a más cantidad de gente, que además de tener que enfrentar a esa posición, cuando la estaban enfrentando, por ahí les aparecía del costado otra que estaba, como decía Jorge, enmascarada y les abría fuego de flanco. Todo eso hacía que el avance fuera extremadamente lento porque hay que eliminar cada una de esas posiciones. No se las puede dejar para atrás porque nadie puede avanzar detrás de eso. Claro. Sí. Si podemos ir a la 24, es un poco más sencillo el mapa para ver, pero muestra este giro del que estábamos hablando. Este giro les va a llevar desde el 20 prácticamente hasta el 24, 23 a la noche, les va a llevar tomar el aeródromo. Para los que están viendo el mapa, verán una línea negra con 2 crucecitas que divide el área de las 2 divisiones, de la cuarta y la quinta. Y ya digo, recién después de 2-3 días de combate duro, van a tomar el aeródromo, todavía no lo van a tener asegurado. El primero. El primer aeródromo. Es un esfuerzo gigantesco, gigantesco.
porque hablábamos de avance de 400, 800 metros y al terminar el aeródromo estamos hablando de un alcance de a lo mejor un avance de 2 kilómetros, no más. Claro. Claro. Muy de la Eso Primera es- Guerra Mundial, del frente Sí, occidental. Te iba a decir. sí. ¿Qué sucede? ¿Cómo combatían, Jorge? O sea, estaban a los tiros a escasos metros, porque si estaban en los. Primero, porque el Sí. lugar es chiquito y además eran con francotiradores, con. Yo no me acuerdo, ¿habían bajado tanques? Sí, sí, hay tanques de los dos lados. Los tanques japoneses los vamos a ver mucho después, pero ya hay tanques. Es decir, el peso del armamento está, por supuesto, en las armas livianas, los fusiles, las ametralladoras y demás, mucho uso de morteros, bastante apoyo de artillería por ambos bandos, más el americano, obviamente, pero incluso los cañones antitanque de unos 57 milímetros, se usaban Claro, que Marcelo lo describió. claro, se usaban a boca de jarro contra las posiciones de un lado y de otro. Acá puedo hacer una defensa de algo atroz. ¿Cómo no? El Total, el que queda mal sos vos. Ah, sí. El lanzallamas es famoso en esta Sí, batalla. y claro, ¿por qué? Sí. Porque la gente cree que el lanzallamas se usa como una forma de causar terror en el enemigo, y lo causa. Y lo causa. Pero la ventaja táctica que tiene el lanzallamas es que es ideal para afectar este tipo de posiciones que son pequeñas, un pequeño agujero relativamente. El fuego entra por todo eso, y no solamente entra, sino que permea en todos los espacios que hay y afecta Claro. a todos los que están ahí adentro. Entonces, es el arma ideal para poder, utilizando el término militar de esto, limpiar esto. Porque Claro. lo Sí. otro, recurrir al apoyo de fuego, como estaba diciendo Jorge, a colocar un cañón que les pegue, es también arrastrar una pieza complicada, el terreno es difícil. Sí, no en todos los casos exponer está a disponible. muchísimos soldados, porque no Hay muchísima sabés gente. En cambio, esto es un arma útil, un arma peligrosísima para el tipo que la llevaba, Sí. y un arma también que rápidamente de agotarse. Para que se den una idea, un lanzallamas de esa época podía estar disparando con toda suerte no más de 25 o 30 segundos. ¿En serio? Sí. Es que se les acababa el combustible. Claro. Mirá. No, es decir, por eso, no acá, mucho antes, ¿no? Obviamente, se va a pasar al tanque lanzallamas, Claro. que va a tener un tanque de combustible especialmente dedicado a eso, entonces va a lanzar el fuego más lejos durante más tiempo y demás. Y que acá también obviamente lo van a usar. Y como una curiosidad técnica, el lanzallamas es la única arma que no tiene doctrina de empleo. Es decir, no hay un manual que explique cómo usarlo. La única instrucción es apuntar y tirar. Claro. No hay nada. Tirá fueguito. Claro, los manuales son técnicos del aparato, pero cómo usarlo no hay manera de hacer un manual. Y vos tenías que proteger al tipo que va con el lanzallamas, Sí. porque él no puede llevar su equipo individual, no puede llevar su mochila como el resto, nada. Tiene atrás 1 o 2 tubos con la carga prácticamente que es como napal que lleva, ¿no es cierto? Pero no puede moverse a los saltos como un arlequín por ahí, sino que es un movimiento pesado el de él. Entonces él tiene que aproximarse cuando sus compañeros le dan cobertura para hacerlo. Claro, porque aparte Porque si no lo matan. se pone, exacto, claro. Y explota. Claro. Explota. Es tremendo. Sí, y ahora pensemos que, pese a todo esto, el avance igual siempre fue lento. Tal cual. Y muy sangriento y muy costoso y con grandes esfuerzos. Cuando se toma el primer aeródromo, el esfuerzo que han hecho la cuarta y quinta división es muy grande, entonces entra en juego la tercera división de infantería de Marina Americana. Está en reserva. Que está en reserva y que va a participar en el centro, entre las dos. Digamos, en el frente se va a hacer un espacio en el centro y ahí va a entrar la tercera división americana de Marines, que es la que, digamos, va a terminar
de cargar con el esfuerzo principal de tomar la isla, porque es la que más se va a mover, la que va a enfrentar los puntos más importantes, en este caso el segundo aeródromo como primer objetivo, y va a caer sobre lo que supuestamente era el puesto de mando de Kuribayashi, que era la altura de Motoyama. La altura de Motoyama es la- un poquitito más arriba, o sea, yendo como un poquito más al norte Está del el segundo, aeropuerto del 2. segundo, Está el segundo y el primer y el tercer aeródromo, claro. allí. En realidad el puesto de mando no estaba ahí, estaba un poco más en la forma en que está el dibujo, un poco más hacia arriba. Pero el esfuerzo grande lo va a terminar haciendo la tercera división. Y aquí lo que vamos a encontrar es, como decíamos, no hay ningún punto dominante, pero van a elegir alguno como referencia. Claro. Es decir, los puntos se conocen con números, el 362, el 362A, el B, pero son apenas referencias para poder guiar a las tropas en el terreno. Y sigue siendo un combate de arrastre, digamos. No hay grandes movimientos. Pese a que las penetraciones de la tercera división son importantes, son lentas, muy costosas. Y aun cuando la tercera presiona en el centro, la cuarta y la quinta también tienen que arrastrarse por las costas. No es que el ataque de la tercera termina absorbiendo tropas japonesas que se concentran para contenerla y libera los frentes de las otras. No, de ninguna manera. La defensa es tan cerrada y tan bien estructurada que no permite, o al contrario, permite a que el defensor no tenga que ceder reservas para ningún lado. Ahí esto también, eso que acabas de mencionar de la defensa tan cerrada, y yo agregaría tan eficiente, Sí. contribuyó a que si ya durante toda la campaña del Pacífico la salvajada estaba a la orden del día, en Iwo Jima la salvajada estaba a la orden del día. Es decir, si vos eras japonés y estabas en uno de estos pozos y atacando a los norteamericanos, no creas que porque Izawa levantaba las manos alguien iba a detenerte como prisionero. Bueno, de hecho creo, después lo contarán ustedes que queda muy poquito. ¿Contra cuántos japoneses estaban? ¿Cuántos japoneses había concretamente, más o menos? Porque estábamos en el número teórico eran 21.000, pero probablemente sí, hubiera alrededor de 15. O sea que además estaban en enorme desventaja en cantidad de hombres los japoneses. No, ahí creo que no, ¿sabes por qué? Depende quién está aprovechando el terreno. El que está aprovechando el terreno en esta defensa son los japoneses. Y esa relación de fuerza se equilibra o se supera por el manejo adecuado del terreno. No, digo igual porque esto que estábamos diciendo ustedes que decían las bajas, ¿a cuánto la proporción? Mirá, lo que se dice es que los japoneses pierden entre 17.000 y casi 18.500 muertos, ¿no? Claro. Sí, es terrible. No, por eso los hacen, solamente toman prisioneros poco más de 200. Exacto. Sí, que estaban reunidos al final. Sí, digamos, fue la última resistencia que creo que más que nada fue cómo nos rendimos para que no nos maten. Claro. Debe haber tenido ese formato. Pero es cierto lo que dice Guillermo, cuando uno mira los números, parece el número crudo superior del lado americano, pero el número crudo en la guerra dice muy poco. Lo que hay que combinar es el número con el sistema de combate, el terreno, como contaba Guillermo, con un montón de cosas, que ahí da más que un número de hombres peleando, una cosa que se llama poder de combate. Claro. ¿Qué volumen de poder de combate se tiene? Y el multiplicador es el terreno. Ahí hay dos multiplicadores, me parece, ¿no es cierto? El aprovechamiento del terreno y sobre todo el amigo, el comandante japonés, ¿no? Sí. Que el tipo leyó esto. Pero cuidado, porque algo que dijo Jorge también en la emisión anterior, ¿no?
el tipo leyó esto no como una posibilidad de victoria, leyó esto como una posibilidad de retrasar a los Claro. norteamericanos, de causarles una sangría, pero en ningún momento pasó por... Este tipo no era un descerebrado que pensaba que iba a derrotar a los marines y los iba a sacar, devolverlos al mar. El tipo era un soldado profesional en serio, pero lo que estaba buscando era eso, retardarlos, causarles bajas, y quizás también, ¿no es cierto?, el extremo nivel de sangriento de esta batalla es lo que lleva, y junto con Okinawa, a cómo terminó el tema con Japón, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Sí, esta observación que acaba de hacer Guillermo es muy buena para cuando en algún momento volvamos a hablar de comandantes. Esta idea, el comandante no es el que hace las cosas porque va a ganar gallarda y mágicamente y montando en un caballo blanco. No, es un profesional que resuelve la cosa de la mejor manera posible. Si es ganando, ganando, si es dañando y retirándose de esa manera, o dañando o provocando, como en este caso, la mayor cantidad de bajas al enemigo y retardándolo. Es decir, un comandante real y completo sabe elegir de ese menú lo que tiene y puede hacer. Exacto. Y por eso Kuribayashi es tan importante y tan brillante en sí mismo. Van a seguir penetrando, y ya les digo, van a tomar algunas alturas como referencia, alturas que de hecho se toman, pero nadie está muy seguro si la han tomado y si es la altura, porque no la pueden identificar. Y hacia el sector noroeste, en el caso de la carta que estamos mirando, hacia la parte arriba. de la costa arriba, hay un pueblo que se llama Nishi y que tiene prácticamente el mismo nombre que el comandante del cuerpo de tanques, del regimiento de tanques japonés. Allí se van a encontrar con los tanques y van a tener una sorpresa, porque si bien es cierto, los tanques japoneses no son muy buenos, bueno, por la forma en que están dispuestos y la forma en que los usan, los frenan en seco a la tercera división. Y hasta que la tercera división no acerca y concentra los tanques que está utilizando, no pueden obtener una respuesta. Acá te puedo hacer una pregunta, Jorge, que Sí. creo que no sé si la charlamos en algún momento, ¿no? Porque alguno puede decir, bueno, los japoneses no desarrollaron tanques eficientes porque en la guerra en el Pacífico combatían en zonas de islas, etcétera, etcétera. Un argumento. Pero en realidad se olvidan que los chicos estos estaban combatiendo hacía muchos años en China. Sí. Y que combatieron en China, en Manchuria, contra los soviéticos. Soviéticos, sí. Donde recibieron una paliza del compañero Zhukov en su momento. Entonces, sí. Y a pesar de esa paliza, ¿por qué no le dieron bola a los tipos a esto? ¿Por un problema de logístico, de material? ¿Por un problema que a los militares no les daba la cabeza para entender que eso lo necesitaban? ¿Qué pasaba? No, yo lo que creo es que, digamos, el paso de los ejércitos de la Primera Guerra Mundial a los ejércitos mecanizados de la Segunda no es un paso fácil para ningún ejército, incluso para el alemán, que va a ser el más avanzado, y pesan allí muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones de doctrina y también muchas cuestiones de una mal reconocida tradición de cómo combatir y no combatir. Los japoneses nunca terminaron de tenerle confianza a la mecanización y nunca por eso hubo un impulso del Ministerio de Guerra a promover proyectos de tanques mejores y más desarrollados, donde, como vos dijiste, se enfrentaron a los tanques rusos de Zhukov, podrían haber tomado o copiado algo de allí, y sin embargo no lo hicieron. Y tampoco tomaron doctrina mecanizada de los alemanes, que eran sus socios, sus aliados. Claro. Pese a que tenían misiones en Alemania y que estuvieron chusmeando qué pasaba en las campañas en Europa Occidental. Bueno, sí, pero bueno, si uno los compara a todos, los alemanes llevaron ventaja, los rusos se dieron cuenta que tenían que cambiar los tanques, pero los ingleses hicieron tanques para pelear contra la infantería. Sí, no, tampoco la agarraron, no la agarraron. Claro, y los americanos lo que hicieron fue un tanque de combate que fuera fácil de manejar
y de reparar, pero tampoco era la gran cosa el Sherman. No, para nada. No. Recién empiezan a explorar alguna exquisitez sobre el final de la guerra buscando algún otro tipo de tanque, pero no es cierto. Por eso, digamos, la confianza en el medio blindado a nivel mundial va a aparecer recién después de la Segunda Guerra Mundial. Y hay una cosa que hay que tener en cuenta y que en algún momento cuando hablemos de esa batalla lo veremos. Cuando los alemanes invaden Francia en 1940, eran muy pocos los oficiales alemanes que confiaban en los tanques. Sí. Muy pocos. Sobre todo el alto mando. Claro, el alto mando para nada. Hay famosas peleas de Guderian con algunos americanos. Bueno, pocos tipos la veían. Claro, y acá a los japoneses les ha pasado eso. Desarrollaron buenos cañones, con la artillería bien, algunas armas de mano bastante bien y demás, pero nunca se ocuparon de un desarrollo de blindados. Que también, si bien es muy cierto lo que vos decís, que venían peleando en terrenos abiertos, en China y demás, tampoco se habían encontrado, salvo el caso de los rusos, con fuerzas blindadas del otro lado. Entonces, no había nada que impulsar el cambio. No, es cierto. Pero no hubo un problema de ingeniería, me refiero, porque los tipos desarrollaron submarinos o buques de primer nivel, o sea que no era un problema es cierto que llama la atención. Claro, sí, no le pusieron el corazón al tema, no les pareció importante. Esto estuvieron a la par de los italianos, También, no darle bola. Sos malo, Guille. No, es cierto. Pero los italianos, digamos, de una situación similar. Diseñaron buques de guerra muy buenos. La línea Littorio de acorazados era una cosa espectacular. Bueno, ahí tenemos lo tenemos callado. Sí. Marce, ¿estás por ahí? Estamos hablando de los buques japoneses y italianos. Sí, estoy acá, digamos, navegando alrededor de Iwo Jima, viendo cómo se desangran los marines mientras tomo un café. Un café naval. Claro. Y diciendo, pobres tipos, mirá el garrón que se están comiendo. ¿Vos dónde estabas? ¿Del lado este o del lado oeste? ¿Del este? No, estaba así, en la playa del ataque principal estaba. Está bien. Volviendo un poquito a Iwo Jima y después seguimos con las disquisiciones filosóficas del tipo de armamento. La Marina prácticamente estaba metida ahí en una operación de tipo logístico, ¿no? Sí. Todos los días era un tráfico incesante de embarcaciones menores entre la flota y la playa. Claro. Pero obviamente ya no se podía hacer el fuego ese brutal de bombardeo naval, pero empezó a aparecer un fuego de apoyo cercano táctico, pero ya a nivel de sección, te diría. Era una cosa, una locura. Había destructores que se acercaban a 300 yardas de la playa y tenían que apuntar en forma manual, no con azimut y elevación como se hace en un tiro naval, porque le pedían fuego a un búnker determinado. O sea, vos imaginate, tiraban un destructor con cañones de 5 pulgadas, o sea, de 125, 127, a 300 metros, o sea, un tiro fijo como de fusil. A quemarropa y con devastador, aparte. Claro, pero además... Es el famoso matar moscas a cañonazo, lo sacaron de ahí. Bueno, por supuesto, en algunos casos, inclusive... No me acuerdo qué acorazado, se acercó a 1000 yardas un día para un ataque de estos y bombardeó con los cañones de 14 pulgadas a un búnker, con tiro directo para que entrara por los agujeros de las casamatas, no para que cayera de arriba el proyectil en parábola. Claro. Inclusive, como ahí estaban hablando de los tanques, en uno de estos acercamientos, no me acuerdo qué destructor, empezó a recibir fuego de tierra. El tipo calculaba estaba a 300 metros. Tuvo muchas bajas a bordo por fuego de artillería japonesa. Inclusive todos estos buques que se acercaban recibían fuego de fusilería y de armas, y de 12,7, por ejemplo,
desde los japoneses que también les tiraban. Así que, bueno, esto fue solamente así lo que pasó así a nivel táctico cotidiano durante la batalla, ¿no? Pero esto marca la ferocidad también. Es decir, la Exacto. furia que se tienen. La verdad que Claro. es impresionante, porque las distancias de las que está hablando Marcelo son distancias impensables para hacer fuego con un buque de guerra. Claro, vos calculas que un destructor de esa época tiene 120 metros de eslora, correcto. Y el tipo se estaban acercando a 250 metros de la playa. Y no se acercaban más por las rocas y por los bajíos que había alrededor, porque no estaba totalmente, digamos, cartografiado a la perfección la costa. Pero no tenían cartas japonesas, supongo, no sé. Pero a 200 metros con un buque, digamos, con los prismáticos le ven la cara a los del otro lado. Y así que tiraban con lo que tenían. Los destructores tiraban con 5 pulgadas, con 3 pulgadas, en un lugar determinado. Entonces uno desde tierra lo llamaba y le decía, ves ahí donde está ese arbolito a la derecha apuntando, no digamos con un reglaje de apoyo de bombardeo cercano que es por área, ¿no? Así que, bueno, esto, claro, como decía Jorge, la ferocidad de la batalla que realmente se avanzó por el fuego, fundamentalmente, ¿no? Yo creo que debe haber sido, es brutal, la concentración de fuego, por eso también tantas bajas, ¿no? Sí. Escuchame, Sí, Jorge, llegamos a dónde, pasando, digamos, la segunda por arriba de Motoyama, más al norte. sí, estamos tomando Motoyama. Yo haría una distracción un segundo. Si vamos a la 23, a la foto anterior, Sí, sí. este es el movimiento logístico del que hablaba Marcelo recién. Entonces es una evacuación de heridos. En un Claro. pontón. Los Claro. bajan a un pontón para que después sea más fácil, es decir, en el pontón hacen el triage y después es más fácil subirlos al barco hospital. Es decir, es impresionante. Y en la 22... Es terrible esta foto, Sí. ¿eh? Es Sí, brutal. no, esta es terrible. terrible es pensar el sistema de evacuación de heridos de los japoneses. Que era Sí. cero. Cero. Sí, sí. Claro. Claro. Cero. Y Total. acá hay dos cosas interesantes. Bueno, una a la izquierda, una reunión de mando para seguir planeando, ver cómo hacemos para sacar a los japoneses de acá. Pero las dos fotos de la derecha muestran el problema logístico. Miren la acumulación de cosas que se está produciendo en las playas. Tenés 2 grúas a la derecha en la foto de Parece abajo. un despiole. Voy a volver Claro. a la 23 para la gente que nos escucha pero no ve el video, así logramos describir esto. Lo que ustedes están diciendo es como una planicie flotante, no sé, ¿eso cómo se sostiene? ¿Lo van trayendo o en barcazas? Está atado al barco. Está atado al barco. Entonces en barcazas los sujeto al cargan barco. desde la playa y ahí Y los dejan ahí. ponen, claro, y ahí ponen los ahí. depositan ahí, que es como una planicie pegada, atada al barco, y ahí no se decidirán quién se murió, quién no se murió, quién lo suben, quién. No, Claro, pero ustedes noten ahí algo, hacen ¿no? ahí hacen el triage. Claro. Pero noten que están todos abrigados. Cuando alguien cae herido, por más que la zona donde se estaba combatiendo era una zona de calor, Sí. pero cuando uno cae herido, la pérdida de temperatura es algo que va a venir rápidamente. Por eso, sobre todo de acuerdo a la gravedad de la herida, ¿no? Por eso los abrigan a los tipos casi de inmediato apenas se puede, ¿no? Exacto. Y voy a la de arriba y tenemos 3 fotos. Una es una reunión de estrategia, no sé cómo se llama, díganme ustedes. Hay una carta y hay alguien que está dirigiendo la reunión, debe ser un grupo de oficiales y alguien que está diciendo, no sé, se me ocurre, impartiendo el criterio que está teniendo para cómo está yendo la operación. Pareciera que está impartiendo alguna orden. Exacto. Hay un desubicado ahí con la camisa totalmente desabrochada y sin camiseta. Bueno, debe estar hace un tiempo, lo perdonamos, muy lindo además. Sí, Ha sido un lindo señor. Y algo importante, ¿no? Todos tienen su chapa de identificación, cosas que en algunas playas
todavía no existe, ¿no? No, En no. fin. La chapa de identificación es la famosa que vemos en las películas de guerra. Es clave, que vos sabés que hay ejércitos, que ahí El está, que collar con dice la por- chapita. Exacto. Que no es solamente para identificarte, sino para saber qué grupo de sangre tenés, o si tenés, sos alérgico a algún, en esa Algún época, la medicamento, exacto. sulfa, ¿no? No, Tal sí, cual. claro. Che, Em, quiero hacer acá yo todavía, yo tengo mi chapa de identificación. Bueno, la armada es otra cosa. Empezamos con nuestra propia grieta. Bueno, iba a La decir, chapa de identificación con perforada en el medio para que una mitad quede en el herido o se la lleve alguien y la otra mitad quede en el cuerpo. Claro. mirá, un Y día había vamos, épocas, no sé si acá en Iwo, ¿no? Pero por la experiencia, de acuerdo al lugar donde se estaba combatiendo, algunos soldados colocaban su chapa de identificación en la caña de la bota de combate. Claro, porque era por eso Porque que era quedaba sano. Exactamente. Mm. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí. bueno, espera que sigo explicando, entonces después hay dos fotos más, una pequeñita, que es un montón de soldados en la playa, esa playa que ya habíamos descrito en la primera parte, que tiene esa arena tan espantosa, que hace tan difícil andar, y además vienen en picada, con los barcos acercándose muchísimo. Yo no sé si era tan normal, si no encallaban, Marcel, el 201 ese que está ahí, está cerquísima de la Bueno, playa. ¿Cómo hacen? ese es un buque, los americanos le llaman buque de desembarco de infantería. En realidad nosotros le decíamos BDM, buque de desembarco mediano, porque podían llevar prácticamente, yo creo que un batallón o una compañía, 200 hombres, que es una compañía, Una ¿no? compañía, 200 hombres, una compañía. Bueno, por eso, pesadita. llevaban 250 marines, pero podían llevar algunos blindados también, o vehículos a rueda. Ves que tienen las puertas, las compuertas que se Claro. abren ahí adelante. Y después están las otras, las típicas lanchas de desembarco, que llevan solamente infantería a pie, que son la típica que vemos de las películas, que se abre la tapa, que cae hacia adelante. Claro. Que ahí llevaría una sección de tiradores, supongo. Y después No, abajo, menos una parte. Pero ahí abajo, ahí son los Amtrak, ¿no? hay una pelotón, fotito no sé. que parece que si fuera la Bristol, pero de guerra. Un despelote, una cantidad, todas cosas. Bueno, porque esas grúas tienen que liberar también la playa de los vehículos dañados. Ves que acá se ve una foto de un BDM que está embicado ahí en la playa, destruido por el fuego japonés. Sí. Entonces Hay tienen un tanque que también, que limpiar fíjate que la parte superior de la torreta está limpiada. Claro. Claro, tienen que limpiar la playa de todos esos escombros y todo eso chatarra que quedó ahí para que puedan llegar digamos, Los nuevos. buques nuevos, ¿no? Los de Exacto. El tanque sea ese que está averiado, perdón, ahí al lado de las grúas, que se ve, tiene hacia arriba como 4 toberas verticales, Sí, que son evidentemente para que escape, ¿no es cierto?, lo producido por la combustión del combustible, ¿no? Claro, son sin que el mar le entre. El snorkel, porque por ahí el buque los deja a tantos metros de playa y el vehículo con orugas, digamos, usa el snorkel para que el motor funcione, ¿no? Hay un detalle más de los otros 3 que están hacia la izquierda, entre el barco escorado ahí, varado, y las grúas, que son los Amtrak, no me acuerdo cómo se llamaban, que tienen Búfalo. la particularidad. Búfalo, que tenían la particularidad estos de que no tenían una rampa. Es decir, la tropa desembarcaba tirándose por los costados. Sí, saltaban del costado. Claro, y atrás se ven como 2 chapas o placas que eran 2 apuntadores de ametralladora, que eran hombres navales, ¿no es cierto? Esto lo operaban, creo que eran tipos de la Armada, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no sé. todas las embarcaciones las
las tripulaban marinería, digamos. O ¿no? los guardacostas, que también servían de estas cosas. El servicio, los guardacostas de Estados Unidos sirvieron en estas cosas. Y bueno, estos tipos abrían fuego con esas ametralladoras sobre el enemigo que más o menos creían que estaba hacia adelante, pero la tropa tenía que deslizarse al costado. Era Sí, claro. un temita. Bueno, ahora sí, Jorge, perdón que te quería describir lo que estamos viendo, decime para dónde paso. Yo iría a la última, la 25. Acá estamos. Ahí está. Claro, pues todo este movimiento, porque es importante que veamos las cuestiones estas logísticas realmente, porque a veces nos quedamos con que estamos todos combatiendo en el frente y atrás no pasa nada. No, atrás hay todo un aparato que se está moviendo permanentemente para alimentar, recibir recursos, enviar municiones, llevar agua a los soldados, evacuar heridos. Es un ejército en marcha, es una empresa descomunal que no para nunca y que tiene millones de piezas en función. Perdón, y que no para por malas condiciones climáticas, ni porque vino la noche. Claro, no paran porque se domingo, enfermaron y entonces piden que las vacaciones se las estiren. No. O por sostener la sube les da tortico. No hay ningún santo con nombre de presidente tampoco, así que no hay motivo para parar. Y guarda que en no pocas oportunidades, esas tropas de retaguardia, al no poder llegar a un escalón de refuerzo, tienen que tomar el fusil y marchar a primera línea. Eso ha pasado a lo largo de la historia militar decenas y decenas de veces. Montones de veces, sí. Sí, porque además deben sentir la impotencia, ¿no? No sé, como una cosa de culpa. Perdón, no estoy haciendo psicología barata, pero... En realidad también las tropas tienen la culpa, las tropas de primera línea, porque las tropas de primera línea miran a las tropas que me está mencionando Jorge y que son clave en cualquier etapa, en cualquier guerra de cualquier tiempo. Hoy son clave, quizás son una compañía privada la que lo está haciendo, pero las tropas de primera línea los miran por sobre el hombro, los miran despectivamente. Siempre ha sido así y va a seguir siendo así. Las miran mal. Incluso buscando una media histórica, siempre se ha calculado que la proporción entre el soldado que combate y el grupo de soldados que lo apoya logísticamente es entre 6 y 16 de apoyo por cada uno en combate. Tal cual. Hay un historiador norteamericano de las nuevas, un hombre grande, pero de las camadas menos conocidas, ¿cómo se llama? Arneson, no me acuerdo del apellido, un tipo muy interesante, que el tipo dice, muchos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de varias de las guerras que hemos vivido, el tipo se refiere a los Estados Unidos, ¿no es cierto? La masa de esos veteranos sirvieron en unidades logísticas, o de asuntos civiles, de construcciones, de apoyo de caminos, de lo que se les ocurra, pero los que apretaban las colas del disparador para producir bajas es una minoría con respecto al ejército o a la fuerza militar. Claro, sí. Son lo menos. Bueno, te interrumpimos, Jorge. Bien, ya avanzado, como los que están viendo el mapa, lo pueden ver, han arrinconado en la zona norte a los últimos puntos de defensa japoneses. Y acá hay algo interesante. ¿Qué pasa con Kuribayashi? ¿Dónde está Kuribayashi? Claro. El puesto de Kuribayashi lo han tomado. Está en el noroeste de la isla. Pero Kuribayashi se ha ido antes, lo ha abandonado. Y esto lo cuenta el hijo, por algunas cartas y por algunos soldados y asistentes que estuvieron con Kuribayashi y sobrevivieron, no muchos obviamente. El general iba siempre con un sargento de órdenes, de muchísima confianza para él, que iba siempre con una pala en la mano. ¿Por qué? Porque lo que Kuribayashi no quería bajo ningún concepto era que si caía en combate, los americanos tomaran el cuerpo. El cuerpo, exacto. Ese es el motivo por el cual no sabemos dónde está. Claro. Hoy en día nadie sabe dónde está,
los que más o menos podrían haberlo sabido jamás lo contaron. Ni Pero siquiera el hijo. escúchame, ¿existe alguna posibilidad remota de que haya escapado? No. No, 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 ni no, remota. no, y menos un tipo No. como Curibayás. No, no, pero No, por no, eso y eso digo, hay- descartemos que está Hubo dos enterrado en la isla. versiones. Hubo Sí, dos no, versiones. Una de que se hizo el ritual de suicidarse y la otra que creen que es más verosímil, de que él sí, muere en la última carga. sí, es cierto. O sea, esa es la más creíble de todas. Sí. Y Es que la en el más creíble. entrevero ese quizás se haya sacado insignia, porque él sabía que iba a morir. Sí, Y para que no lo identificaran, porque Mm. entre los tipos que están a retaguardia también haciendo logística, están también los tipos de inteligencia, es decir, en las Fuerzas Armadas serias hay tipos que cuando termina toda la acción empiezan a revisar los muertos del enemigo, sí. empiezan a revisar las cosas, porque quieren saber, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, y Mm. también, qué sé yo, quizás ¿Entendés? encuentra alguna pista, una carta, Claro. algo. Claro, claro. Entonces, Para contar, entonces, a ver, veníamos de que estamos apenas superando en este lento avance que describía Jorge, apenas superando el segundo aeródromo, ahora ya han avanzado más. ¿Cuánto tiempo les llevó desde que empezamos, digamos, desde hoy? ¿Cuánto tiempo estuvimos en días Y combatiendo? Así, empezamos el 19 de febrero, para el 3 de marzo aproximadamente están ocupando el límite norte del segundo aeródromo. Hay un descanso de unas 24 o 36 horas y el último asalto se hace el 5, pero aún y así eso consigue un llevan avance de varios días cuánto. más. Claro. No, Igual es una avances locura. siguen siendo avances muy lentos. pero son No, 3, 4 semanas largas sí, de la de toma combate. del Sí, Suribachi. Sí, sí, Eh, claro, por eso, pasito a pasito. Y sí, entonces ahora lo que despacio. tenemos son esta última carga que los tiene todos arrinconados, digamos, como en dos vértices del triángulo, en el Sí, noreste y en el noroeste, digamos. exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Kuribayashi abandona el puesto de mando, Kuribayashi se queda nada más que con las tropas que están con él, que suponemos habrá sido una compañía o dos, como mucho, y con eso él realiza diversos golpes de combate, y como decía Guillermo, lo más probable, en uno de ellos él ha caído muerto. Claro. Y lo que queda de la defensa son defensas individuales, de grupos individuales, que siguen combatiendo. Ya no hay una defensa estructurada y comandada. Son grupos que resisten en distintos búnkeres, en distintas posiciones, o aún en terreno abierto, porque hay algo que nosotros lo mencionamos la otra vez, y ahora no, pero conviene recordarlo. La defensa de Kuribayashi estaba basada no solo en estar en posiciones fuertes, búnkeres, túneles y demás, sino en que las tropas japonesas no debían salir a atacar a los americanos, Claro. porque eso era un número de bajas importante que disminuía la capacidad de la defensa. Llegada a esta altura, y digamos que eso trajo discusiones durante toda la campaña para los japoneses, oficiales que pedían autorización y se la negaban, e incluso las últimas ya Kuribayashi ni les contestaba. Y a esta altura, con Kuribayashi fuera de escena como comandante, digamos, algunos asaltos individuales hicieron. Claro. Es decir, sacar cargas a los gritos de Banzai, y algunas hubo. Que tiene su lógica también. A ver, hay en esto una lógica ritual sobre ya casi el final de la guerra, y una Sí. lógica al principio de la guerra, porque cuando cargaban en cargas Banzai contra los Marines en Guadalcanal, los Marines tenían armamento que era a cerrojo manual, es decir, Sí. no eran, la mayoría no tenían fusiles automáticos como el Garand que les llegó, sino que tenían el fusil Springfield, ¿no es cierto?, con acerrojado, que tenían que manualmente cargar. Entonces, una carga violenta, rápida, sobre un punto focal, podía abrumar a un defensor Sí. y producir una brecha y una conmoción, ¿no es cierto? Ahora, en esta etapa, eso era imposible. Esto era en carácter ritual, no tenían ninguna posibilidad de éxito. Acá estaban. Bueno, acá sí cerremos, digamos, esto cuando termina, así empezamos con la ronda de preguntas.
cuándo se termina y con cuántos sobrevivientes de parte de los japoneses? Creo que eran 260 y pico, nada. Esto termina, es decir, sin contar las limpiezas y demás, termina alrededor del 6-7 de marzo. Después quedan algunos puntos defensivos y demás, pero ya tengamos en cuenta que, la otra vez lo comentó Guillermo, el 4 de marzo aterriza el primer B-29 por una falla técnica, no estaba preparado, pero en muy pocos días después, 2 días después, llegan los primeros P-51 al primer aeródromo 1 y llegan los P-61, que eran unos cazas nocturnos más pesados, que los llamaban Black Widow, para acompañar también los bombardeos nocturnos sobre Japón. Ahí Así que ya, me parece, sí, perdón. así que ya para ese momento la isla estaba asegurada. A eso iba. En términos militares, ¿no es cierto?, que un lugar sea seguro no es lo mismo que en un término de es seguro tal barrio en tal ciudad de Santa Fe, ¿me comprendés? No es lo mismo. Porque en términos militares es seguro un lugar que permita que vos puedas realizar determinado tipo de operaciones que son importantes para el cumplimiento de tu misión, aun cuando eso tenga algún costo que vos lo asimilás como aceptable, ¿me comprendés? Sí. En cambio, eso no tiene nada que ver con un concepto civil, digamos, de la seguridad pública. No, entiendo, pero digamos, ya a partir del 4 ya podían el fin para el que se había tomado esta isla ya estaba operativo. Claro, sin que nadie te garantizara que alguna patrulla algún japonés suelto ahí que apareciera por ahí. Eso no te lo garantizaba nadie. Ahora bien, algunas preguntas. El método, y que lo comentaste hoy, del lanzallamas, eso de saber que había un búnker por ahí y directamente tirar, digamos, prenderle fuego y a la miércoles. Que no sé, ¿ya se había usado en Guadalcanal o en la toma del aeropuerto? O, no sé. No, mirá, masivamente, las defensas de Iwo Jima, corríjanme si lo que digo esto no está, lo sorprendió después de la batalla a los norteamericanos cuando se pusieron a analizar lo intrincado del hormiguero que los japoneses hicieron. Eso por un lado. Sí. Pero el uso así, digamos, de combustible, siempre me confundo si fue en Saipán o Tarawa, no recuerdo bien, pero creo que le comenté a algunos de ustedes fuera de estas comunicaciones, de estos programas, que se encontraron con fortificaciones japonesas muy fuertes, no tan interconectadas como estas, que podían reunir entre 200 y casi 300 soldados en una fortificación muy fuerte. ¿Qué hicieron los norteamericanos en estos lugares? Detectaron algunos orificios por donde entraba el aire u otro tipo de, supongo que ha sido el aire, y a esos orificios los llenaron con toneladas de litros de combustible, aceite y alguna otra sustancia más, y le dieron fuego y cerraron. Claro, y otra cosa. Claro. O sea que este tipo de recurso del fuego como un elemento de limpieza ya venía ocurriendo. Debe ser incluso más barato, además que... Y sí, es que es una salvajada lo que estoy diciendo. Está bien, no es la guerra, sin duda. Pero es la guerra, en la guerra ese tipo de cosas tienen otro parámetro. Y les consulto a los tres, esto de que les haya costado tanto, una isla tan pequeñita, con esa desproporción de hombres y de fuerza y demás, les haya costado tanto trabajo, y estos japoneses que no se rendían, o sea, no estaba en la cabeza de ellos, me parece, no sé, en su cultura. No. ¿Qué efectos tuvo como para ir cerrando el concepto de por qué nos llevó tanto tiempo y por qué es tan importante Iwo Jima? El que quiera alargar, le pregunto a los tres. A mí me parece que esa discusión no es solamente que los japoneses estaban duros, sino que el mando militar y político norteamericano todavía no tenía la certeza de qué tan duros eran estos tipos. Entonces Iwo Jima les sorprendió, pero se fueron de acá a Okinawa. Sí. Y en Okinawa fue todavía más cruel porque ahí había presencia de civiles, ¿no es cierto? Y, sí. Y ahí fue realmente
tremendo lo que costó poder conquistar Okinawa, y ahí yo creo que sí fue, digamos, ese viejo concepto de la gota que rebalsó el vaso. Ahí ya hubo convencimiento de que cualquier operación anfibia sobre Japón iba a ser un desastre en cuanto a la cantidad de bajas, por lo menos de Estados Unidos, que es como se piensa cuando se está en guerra. No, por supuesto, por supuesto. Además ya llevan muchos años. Es tal cual. Eh, Perdón, y recordemos lo que hablamos antes, la semana pasada. Estamos hablando de todo esto cuando la guerra en Europa está a punto de terminar. sí, exactamente, exactamente. Claro. Eso tiene que hacer que la gente esté bien harta del esfuerzo, no solo de esfuerzo económico, sino del esfuerzo de mandar a los hijos al frente. Marce, Jorge, o Marce y después cierra Jorge. Bien, ¿no? Volviendo un poco a, digamos, se ha escrito mucho sobre Iwo Jima después de la guerra. Lo que dice Guillermo es fundamental. Lo que vos pensás y lo que estás haciendo durante la guerra, y después lo que se analiza con el diario del lunes, años después. Después tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando se habla mucho sobre realmente si valía la pena el ataque a Iwo Jima o no, tenemos que tener en cuenta que había una discusión política en marcha entre la Marina y el Ejército. Si el plan de MacArthur, a través de Filipinas y Formosa, o sea, Taiwán, o si el plan de la Marina de entrar por más oceánica la penetración al Japón. Y por lo que yo he leído también, en esta toma de decisión de atacar Iwo Jima, pesó mucho también en la política, me refiero, no tanto en la parte militar, la idea que tenía el cuerpo de aviación del ejército de los Estados Unidos de separarse y formar una fuerza aérea. Por lo cual fue una especie de alianza política entre, creo que se llamaba LeMay, el general americano de las fuerzas de bombardeo, y el general y el almirante King, que planificaron fundamentalmente la toma de Iwo Jima como un objetivo coadyuvante al esfuerzo de bombardeo estratégico sobre Japón. La realidad fue que Iwo Jima después no se usó para nada, prácticamente para nada. Muy pocos aviones aterrizaron en Iwo Jima cuando hacían los bombardeos. Los aviones de escolta no podían escoltar, no por un tema técnico de autonomía, los P-51, sino que los B-29 volaban tan alto y por tanto tiempo que estos aviones, los Mustang, que no eran presurizados, volando a esa altura, las 9 horas que tenían entre ida y vuelta sobre el mar, los pilotos no aguantaban. Hubo accidentes por fatiga, por esfuerzo físico, pues estaban con 20 grados bajo cero en la cabina. Si querían estar a la altura de los bombardeos. Y además, después se demostró que las defensas del Japón estaban tan exhaustas que las bajas que tenían de fuego antiaéreo cuando hacían los bombardeos sobre Japón eran ínfimas comparado con las que tenían cuando hacían bombardeos sobre Alemania. Y al final decidieron no hacer más bombardeos con escolta. Inclusive le sacaron las ametralladoras que tenían a los B-29 para cargar más bombas. O sea, la Marina tampoco la usó, pero en el momento se pensó que podía ser utilizable. Hay en el libro de las memorias del almirante Spruance, después de la guerra, creo que en el año 47, él medio hace una defensa diciendo que los japoneses iban a instalar una base de radar, pero los radares japoneses en esa época no tenían más de 60 millas de alcance. O sea que medio se trató de maquillar
la operación en cuanto a no hablar del costo en vidas que ocasionó esta roca, ¿no? Claro. Pero por otro lado, la Infantería Marina, de un punto de vista político, le sirvió como un hito para su permanencia permanente dentro del sistema de Fuerzas Armadas americanos. No sé si ustedes opinan, qué opinan al respecto, ¿no? Claro, nos quedaba Jorge para hacer el cierre. Sí, a ver, de una visión puntual de Iwo Jima, fue un impacto la forma en que pelearon los japoneses, la defensa que les plantearon, el comando japonés, y además el impacto que provocaron las bajas americanas en suelo, en el frente civil americano. A grosso modo podemos calcular que bajas americanas hubo entre 8 y 10.000, de los cuales unos 2.000 han sido muertos. Eso provocó un movimiento dentro de Estados Unidos, incluso una mujer lo interpeló al secretario de Marina, James Forrestal, pidiéndole que cesaran el combate. Y Forrestal le contestó diciendo que el 7 de diciembre del 41 los forzaron a entrar en combate y ellos no podían cejar ahora en el esfuerzo y lo iban a terminar. Pero hubo una conmoción civil. ¿Qué pasa? Detrás de esto viene Okinawa, donde Okinawa se vuelve peor, no solo por la defensa y lo sangriento del combate, digamos lo sangriento del combate que también venía espiritualmente calentado por el esfuerzo de Iwo Jima, ¿no? Y donde además nos vamos a encontrar con población civil japonesa que se suicida antes de caer en manos de los americanos. Ahora, ¿qué sucede? Si yo junto todo eso, podría decir, bueno, esto me da la idea de que atacar Japón va a ser muy costoso y demás. Y es una buena pauta, obviamente. Pero también lo que empezó con todo esto, y me gustó la frase de Marcelo, empezó el maquillaje de las operaciones de su utilidad. ¿Por qué? ¿Por qué estas bajas tan fuertes y esta resistencia tan fuerte japonesa generó la imagen de la eventual existencia de una invasión a las islas principales de Japón? Que no digo que no hubiera sido tan sangrienta, pero hay valores que no se tuvieron en cuenta, como que es diferente que yo pelee en una isla aislada en medio del Pacífico, donde como Estado no puedo ir a ningún lado, a que si la playa donde estoy defendiendo está cediendo y mi familia está a 2 kilómetros atrás, yo no salga corriendo y vaya a buscar a mi familia. Esas evaluaciones no se hicieron. Y eso nos va a llevar, seguramente otra charla, a el empleo de las armas atómicas. Claro. Todos estos esfuerzos y estas bajas que podrían haber apuntado a algo más racional, terminaron utilizándose y casi maquillándose para justificar el empleo de las armas atómicas. Vamos a hacer un programa con el tema de las armas atómicas. Vamos a tratar de ponerlo en contexto, no solo bélico, político, estratégico, posiblemente la interna de las fuerzas americanas, que ustedes la están comentando en otro momento, porque lo que venimos viendo, digamos, del Pacífico ya nos lo deja picando. Pero bueno, acá nos enfrentamos, voy a ir a la de origen para ir cerrando. Señores, hemos terminado, hemos conquistado, como le dice Marcelo, la roca, que es Iwo Jima, y el hombre que tiene la lista secreta nos va a decir qué es lo que vamos a ver en la próxima. Antes que eso, les quiero comentar que tenemos ahora hicimos canales exclusivos en iVoox y en Spotify. O sea que ya publicamos, digamos, la primera parte de Iwo Jima, ahí lo pueden ver y pueden entrar. En YouTube siempre es el mismo, siempre es la misma lista y siempre es el mismo canal, pero en iVoox y en Spotify ahora hemos hecho directamente canales de historias bélicas. Suscríbanse
También suscríbanse en YouTube, denle like, hagan todas esas cositas que aparentemente nosotros no se los decimos nunca, pero si lo hacen, aparentemente hacen que se ponga, que el algoritmo nos dé más bolilla y demás. Así que likeen, recomienden, qué sé yo, y suscríbanse los que escuchan en iVoox y los que escuchan en Spotify, así va creciendo este nuevo canal que ahora los tenemos exclusivos. Bueno, Guille, ¿qué se viene? Vamos a cambiar de época, vamos a cambiar de todo. Se me fue Guille, desapareció. Hola, hola. ¿Están ahí todos o quedé hablando sola? No, yo estoy. No, me parece que Se le trabó. de un búnker lo batieron. Lo batieron, quedó. Fue un japonés se hizo con nuestro Guille. Sí, Bueno. sí. Bueno, no sé dónde está Guille, pero ¿qué tenemos la semana que viene entonces? Caseros. Sí, la batalla de Caseros. Perfecto. Bueno, estimadísimos, ya hemos abusado del tiempo de nuestros oyentes. Saludamos en nombre de Guille, esperemos que esté bien. Vamos a ver si lo podemos rescatar de la roca, de la islita de por ahí. Y mientras tanto, saludo hasta el sábado que viene a mis queridísimos Marcelo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y a Jorge. Y muchas gracias a todos y nos vemos. Dale, un beso y saludamos a Guille desde el más allá. Besote. Así es. Chao.